יברכך השם וישמרך, יאר השם פניו אליך ויחונקה, יישא השם פניו אליך וישם לך שלום. Que el Eterno te bendiga y te proteja. Que Él haga brillar su semblante sobre ti y te dé gracia. Que Él levante su rostro sobre ti y te dé paz. Esa es la bendición arónica, ¿no? La bendición que Aarón extendía al pueblo de Israel, con la cual yo quiero saludarles y darles la bienvenida a la continuación, por decirlo así, del tema que estábamos desarrollando, del misterioso velo hecho de primorosa labor. Estábamos hablando precisamente de los querubines, que la gente tiene equivocadamente como unos angelitos pequeñitos, regordetes, con unas alas chiquiticas y que vuelan, ¿no? Dicen que esos son los querubines, pero nada más alejado y nada más diferente a la realidad que presenta la Biblia. Los querubes o querubines, como les decía, el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, junto al río Quebar, en el capítulo 1, verso 5, los describe como 4 animales. En algunas versiones se les dice seres vivientes, ¿no? Pero en realidad lo que ve Ezequiel son 4 animales. Son unos animales llenos de ojos, porque así son descritos, y que tienen semejanzas de animales. Ezequiel 10, 20, 21 y 22 eran querubines, siempre están relacionados con animales. Esos animales tenían su propio aspecto, uno cara de león, uno cara de águila, uno cara de becerro y el otro cara de hombre. Así que estos querubes son los reales, y los animales que se crearon aquí en la tierra pues son las fotocopias de esos animales que existen o que existían allá en el reino de los cielos, que en realidad no son animales sino son seres ultrapoderosos, no todopoderosos, pero sí ultrapoderosos, que están subordinados a la voluntad del Padre, ¿no? Del Padre Celestial. Pues también de las personas se han catalogado como animales, o se les ha comparado como animales, pero este es otro aspecto, ¿no? Águila, león, becerro y hombre. Y vamos a volver a leer Éxodo 26, 31, porque precisamente hasta el 32, 33 es el que nos atañe para ver el velo, porque el velo se dice que está o debería estar bordado con querubines, es decir, con las figuras de estos animales que Ezequiel vio, y que los vio como 4 animales: águila, león, becerro y hombre. Así que Éxodo 26, 31 dice: ese velo hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Ustedes dirán, pero ¿por qué ese velo no era representación de algo bueno? Porque eso es lo que intento decirles. Ese velo que estaba en el santuario no era la representación sino algo bueno, sino de algo malo. A ver,
Ustedes saben que la parafernalia, si puedo utilizar esa palabra, bueno, no es la más correcta, pero todo ese mundo que rodeaba a la Torá con sus sacrificios, con sus ofrendas, con el sistema sacerdotal, con las fiestas, absolutamente con todo, su única finalidad era mostrar el proceso de la salvación. ¿Me hago entender? Y si llegar hasta el trono, llegar hasta la presencia de Dios, lo que le impedía al pueblo llegar directamente hasta allá, era ese velo. Era que había un velo que estaba plasmado con las figuras de los querubines. Repito, entonces el velo no tenía una connotación positiva, sino todo lo contrario, era una connotación negativa. ¿Ah? Algo que impedía hacer el negocio de salvar a la descendencia de Abraham. Miren Hebreos 10, versos 19 y 20. Escuchen bien. ¿Por qué les digo yo que el velo tenía una connotación negativa? Ya les vamos a explicar, no se asusten. Dice Pablo, bueno, el escritor de Hebreos, no sé, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar, escuchen bien, en el lugar santísimo por la sangre de Yeshua, por el camino nuevo que Él nos abrió. ¿Quién nos abrió el camino? ¿Por el velo? Yeshua. Voy a volver a leer. Quiero que entendamos qué es lo que está diciendo Pablo. Acuérdense que Pablo ahora ya nos está dando alimento sólido. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Yeshua. Es decir, que ahora estamos en libertad, ya no estamos cohibidos de ir al lugar santísimo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ya no hay un velo. Ya no hay velo, ya no hay una cortina que nos impida llegar hasta allí. Pero quiero terminar la idea. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Yeshua, por el camino nuevo que Él nos abrió, esto es su carne. Así que hermanos, mediante la sangre de Yeshua tenemos otra versión, ¿no? Tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. El velo que existía en el santuario era un velo de separación. Hermanos, puesto que con toda libertad, otra versión, podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre de Yeshua, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, su propio cuerpo. ¿Qué tal esa cita? ¿Ah? El velo era el enemigo de la salvación de nosotros. Gracias a ese velo, nadie podía llegar hasta el trono del gobierno del Padre. Es decir, que el velo era una especie de impedimento para entrar en contacto con el trono del Padre. ¿Y qué tenía ese velo allí? Querubines. Ya vamos para allá, porque estamos armando el rompecabezas. Lo único que me está diciendo aquí Pablo, bueno, el escritor de Hebreos, es que el velo, o lo que representa el velo, es la carne, el cuerpo de Yeshua. ¿Qué representaba el velo en el santuario? El cuerpo de Yeshua, el cuerpo físico. Por ahora les estoy mostrando que ese velo era un enemigo para hacer el negocio de la salvación con los seres humanos. Porque ese velo impedía llegar hasta el arca, hasta donde estaba la presencia del Padre. Pero paradójicamente, muerto Yeshua, escuchen bien, una vez muerto Yeshua, ellos
claman jubilosos, diciendo, esto es maravilloso porque ahora podemos entrar al trono de la gracia. Ya podemos acercarnos, ya no hay impedimento, ya Yeshua nos reconcilió. Ya Yeshua derribó el muro de separación, ya no hay condenación, ya podemos entrar libremente hasta el arca, hasta la presencia del Padre. Entonces, ¿qué es el velo? El velo es el cuerpo de Yeshua, ya lo leímos ahí en Hebreos. El cuerpo de Yeshua estaba representado por el velo que había en el santuario, que impedía que cualquier persona pudiera acercarse al trono. Así que el velo debía romperse para que pudiésemos entrar al lugar santísimo. Ahora, yo sé que ustedes están pensando, pero permítame un momento, hermano, ¿no? ¿Cómo es que el cuerpo de mi amado Yeshua era un impedimento para hacer el negocio de la salvación? Buena pregunta, pero vuelvo y le repito, sí, el cuerpo de Yeshua era un impedimento para hacer la salvación, pero no porque el cuerpo fuera malo en sí mismo, sino por lo que el cuerpo representaba. Ya vimos que el velo es el cuerpo de Yeshua, lo dice el escritor de Hebreos. Si quieren, vuelvan y léanlos. Ahora, ese velo, la Biblia dice que era un velo de separación entre el lugar santo y el lugar santísimo, así que por lógica, ese cuerpo era impedimento para que el pecador pudiera acceder al trono sin intermediarios, ¿no? O bueno, con el único intermediario de Yeshua. Pero miren lo que dice, por ejemplo, Marcos 15, 37 y 38. Escuchen esto. Marcos 15, 37 y 38. Este texto me voló la cabeza. Miren lo que dice. Dice, entonces Yeshua, están hablando de, el escritor está narrando la muerte, los últimos segundos de vida de Yeshua en la cruz del Calvario. Entonces Yeshua, Marcos 15, 37, lanzando un fuerte grito, expiró. Las películas que vemos en Semana Santa no muestran esto, pero dice que Yeshua gritó, un fuerte grito. Imaginémonos la escena. Gritó. ¿Por qué creen ustedes que gritó? Gritó. Y el verso 38 dice, y en ese momento, oigan bien, en ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y el centurión que estaba frente a Yeshua, cuando oyó su grito y al ver cómo murió, dijo verdaderamente este era Hijo de Dios. Entonces noten la escena, está Yeshua en la cruz, lanza un grito, justo antes de morir lanza un grito, yo puedo imaginarme el grito, y él grita y su grito rompe el velo del santuario del templo de Salomón, donde está Anás y Caifás y toda esta parranda de víboras, como los llamó Yeshua. Los fariseos están allá, están ministrando porque era Pascua. Estaban dándole inicio a la Pascua. Entonces Yeshua grita y el velo se rompe de arriba a abajo. Ahora, ese velo no era un velo delgadito, era una cortina supremamente gruesa y pesada. Y dice que el centurión que estaba ahí al pie de la cruz, cuando vio a Yeshua, cuando lo vio gritar, y dice el texto, y ver cómo murió, o sea, fue un espectáculo de escucharlo. ¿Qué fue lo que el centurión vio? Si solo lo vio gritar, dice, lo escuchó gritar y verlo cómo murió, fue lo que produjo que él dijera,
verdaderamente este era hijo de Dios. Debió ser un grito terrible, algo muy grave, muy aterrador. Y ese grito fue tan terrible, y lo que ese hombre que estaba allí junto a la cruz, un soldado, que hizo decir lo que dijo. Era 14 de Aviv, recuerden. Era el 14 del primer mes. No, más o menos 3 o 4 de abril. Ese día estaban celebrando el inicio de las fiestas. Todo Israel preparándose para la Pascua, ¿no? Por eso les decía que toda la Torá apuntaba era Yeshua, porque Yeshua era la Pesach, era el Cordero. Él era todo, ¿no? Las hierbas amargas, todo era Yeshua. Todo simbolizaba la obra ministerial de Yeshua. Entonces, estaban muriendo los corderos en ese momento. La Pascua, símbolo de Yeshua, su plan, su sangre. En ese momento siniestro, las 3 de la tarde, el velo se rasga y los sacerdotes vieron que el velo se rasgó sin ninguna causa aparente. Como les digo, no era una tela delgada, era gruesa, era pesada. Así que para romperse tenía que haberlo roto una fuerza increíble, sobrenatural. Y por eso, cuando el velo se rompe por sí mismo, ellos dijeron, o Anás por lo menos, que era el sumo sacerdote, dijo: hemos derramado sangre que inocente. Pero escuchen bien, y quiero detenerme en esa frase de Anás o Caifás. Anás, que era el sumo sacerdote, que fue el que la dijo: hemos derramado sangre inocente. Y sin embargo, ustedes lo ven en Hechos matando a Esteban. El mismo Anás que dijo eso está matando a Esteban. Así que no me hablen de libre albedrío, no me digan que el libre albedrío existe, porque no. Ese mismo Anás que dice eso, luego va y mata a Esteban, ¿no? Bueno, le da la orden a Shaul para que vaya y lo mate. Entonces, el cuerpo humano, cuando Yeshua vino aquí, el cuerpo humano tenía que romperse, tenía que dañarse, porque ese cuerpo impedía el negocio de la salvación. ¿Por qué? Ya les voy a decir por qué. Y porque era necesario que el velo, que el cuerpo de Yeshua se rompiera. ¿Qué sucedió cuando Abraham estaba haciendo el pacto que terminó siendo un pacto entre un horno y la antorcha? Si no saben, busquen en Google el pacto entre el horno y la antorcha de Abraham. Lean, vayan a Génesis, pero lo voy a parafrasear rápidamente. ¿Qué fue lo que sucedió? Cuando el padre le dice a Abraham: ven, hacemos un pacto, vamos a hacer pacto. Dice que se oscureció. Ahora, vamos a detenernos en un aspecto que voluntariamente he pasado por alto, y es ¿qué tenía el velo del santuario metido allí? La palabra es bordado allí. Querubines, animales. ¿Y qué es el cuerpo? ¿Qué es el velo del santuario? El cuerpo de Yeshua. ¿Está bien? ¿Me están siguiendo? Entonces, ¿qué significa que ese velo, ese cuerpo de Yeshua se rompiera? Fácil. El cuerpo de Yeshua tenía tatuado los querubes a su piel, igual que el velo del santuario. Es decir, Yeshua tenía tatuado los querubes en su cuerpo. Bueno, no tatuajes literales, pero los querubes estaban en el cuerpo de Yeshua. Yeshua era el velo de lino torcido hecho de primorosa labor, bordado de animales. Entonces, si ese velo tenía animales que eran querubines, ese velo se rompió. Pero ese velo a su vez era enemigo nuestro en el santuario.
porque era un impedimento entre nosotros y el Creador. Nos mantenía separados, nos mantenía alejados del trono, y por tanto ese velo era menester romperlo. Porque, ¿y qué tienen que ver los querubes con Yeshua? Por eso hay que responder como quedaron los animales después de que el velo se rompió. Imagínense, los animales están bordados al velo y el velo se rasga. ¿Cómo quedan los animales? Rotos. ¿Estamos entendiendo? Y miren lo que dice, por ejemplo, Pablo dice, el mismo Yeshua dice, cuando están reunidos con los discípulos, él dice algo que es trascendental pero que nadie entiende. Dice, esta es la sangre del nuevo ¿qué? Pacto. Errónea y equivocadamente la gente cree que se está refiriendo al pacto con Moisés, al pacto con la nación hebrea, ¿cómo dicen eso? Al pacto de ley, al pacto de la ley. No. No, ese es simplemente a ver, ¿cómo se los explico? Ese pacto con Israel es simplemente una figura del pacto que él tenía con los querubines, porque el pueblo de Israel representa a los querubines, a los ángeles, a ese grupo de ángeles que se rebeló. Me estoy dando a entender. Así como el pueblo de Israel se rebeló en el desierto y su historia fue un total fracaso, porque ustedes me pueden decir, no, pero ellos era gente muy consagrada, era gente muy buena, era gente muy espiritual. No, la historia de Israel es una historia de fracaso total. ¿Por qué? Porque el Padre hizo un pacto con ellos, celebró pacto con ellos, y la historia revela que muy pocos de ese pueblo estuvieron de parte de él. Imagínense, a la tierra nueva, ¿quiénes entraron? 2, Caleb y Josué. De toda esa multitud que salió de Egipto, solo 2 entraron a la tierra prometida, y ahí no paró la historia, porque tan pronto cruzan el Jardín, el río Jardín, la historia sigue de rebelión en rebelión y rebelión y rebelión. Ese es el primer pacto, pero no está hablando del Israel, de ese Israel carnal, sino de esos querubes representados a través de Israel que se rebelaron. Es que la historia de Israel en el desierto es una historia de rebelión continua. Nunca dejaron de rebelarse. Nunca dejaron de irse tras otros dioses. Así que ahora aparece Yeshua y le dice a los discípulos, después de Yeshua es otro panorama, y les dice a los discípulos, esta es la sangre del nuevo pacto. Es decir, que había un pacto anterior, y ese pacto anterior era con los querubes que estaban en su cuerpo, con ellos había hecho pacto. Allá en el reino había hecho pacto con los querubes, con los ángeles. Ellos eran su cuerpo, ellos eran su esposa allá, esa esposa que se rebela, que se prostituye como el pueblo de Israel. Pero ahora aparece aquí ante sus escogidos, no con la iglesia nominal, ¿no? Sino con los escogidos, con los otros que no eran pueblo. Y aparece con ellos y les dice, esta es la sangre del nuevo pacto derramada por vosotros. Este es mi cuerpo, escuchen bien, que por vosotros es partido. Por vosotros es partido como el pan, el cuerpo, partido. ¿Cuál es ese pacto? El pacto con los querubes, ¿no?
Es un patrón repetitivo. Por eso les decía que todos esos eventos son simplemente la fotocopia o la sombra de lo que ocurrió allá, ¿no? Por ejemplo, con la descendencia de Abraham, que es lo que les trato de decir, traer la descendencia para llevarlos a Canaán, la tierra prometida, ¿no? Para que fueran una gran nación. Igual es lo que pasó en el reino, un pacto de sangre para poder dar una tierra a un grupo de personas. Ahora nos queda una pregunta. Si eso representa un evento celestial, ¿qué fue en realidad lo que pasó allá en el reino? Bueno, para entender la pregunta y la respuesta, debemos leer algunos versos. Porque miren que luego de la muerte de Yeshua, ¿qué es lo que dice la Biblia que es su cuerpo? Escuchen bien esto, no se vayan a perder del hilo conductor. Tan pronto como Yeshua muere, resucita. ¿Resucita con otro cuerpo? Claro que sí. Claro que sí, es otro cuerpo, ya no es el mismo con el que murió. No. Fue al menos transformado en otro cuerpo. ¿Por qué lo digo? Porque Miriam, que lo conocía perfectamente por haber estado con él 3 años, cuando lo vio no lo conoció. Es decir, que su aspecto había cambiado y eso tiene una gran connotación. Pero, ¿qué fue lo que sucedió después de que él resucitó? Primera de Corintios 12 y 14. Dice que ahora, después de la resurrección, la iglesia, la congregación, la asamblea, no me gusta la palabra iglesia, pero la congregación que cree en Yeshua ahora es su cuerpo. Colosenses 1:18, Colosenses 1:24, Romanos 12:5, Efesios 3:6, Efesios 5:23. Hagan la cuenta. El velo del santuario, que es el cuerpo de Yeshua, tenía bordado en sí mismo a los querubines. Tenía pacto con los querubines, pero Satanás, Luzbel, Lucifer, que era el ángel de la luz, quebrantó el pacto, como el pueblo de Israel quebrantó el pacto, y se rebelaron. ¿Se rebelaron ante quién? Ante el Padre. Pero ese cuerpo, ese pacto que estaba en el cuerpo del Hijo del Padre, era un impedimento para que los otros pudieran acercarse al trono. Luego ese cuerpo con querubes bordados se rasgó cuando él muere y rompe su cuerpo en la cruz. Fue Yeshua el que rompió la cruz, rompió su cuerpo en la cruz. Y luego dice que ahora el cuerpo de Yeshua son los creyentes, son los verdaderos hijos de Abraham. Que antes de su muerte, eso es lo que quiere decir, que antes de su muerte, su cuerpo no eran los creyentes en él. Que antes su cuerpo eran o estaba conectado a los querubines. Y esto es como armar un rompecabezas, pero a mí pues me fascina armar este tipo de rompecabezas. Y miren que si analizas la muerte de Yeshua, es un acto y la relación con el pacto de Abraham de traer la descendencia pura cobra total sentido. Porque Pablo luego explica que no es la carne, o sea, no son los hijos de Abraham de carne los que son los verdaderos hijos, sino los que crean en Yeshua. Ellos son los verdaderos hijos de Abraham. Entonces, él rompió, Yeshua rompe el pacto. Bueno, ya lo habían roto ellos, ¿no? Cabe la pena aclararlo. Pero ante el rompimiento por parte de los querubines del pacto que Yeshua tenía con ellos, entonces Yeshua rompe su cuerpo, aquí en este mundo, rompe su cuerpo para hacer un nuevo pacto. ¿Con quiénes? Con sus creyentes, con los hijos verdaderos de Abraham. Y ahora los hace su cuerpo, los hace su esposa, su novia.
traer a los escogidos para meterlos a la tierra prometida. Entonces, todo es un espejo. Toda la historia de Israel, toda la Biblia cobra un sentido diferente y hermoso, y podemos ver al Padre como nunca lo hemos visto, en un sentido diferente. Y podemos ver el negocio o pacto de la salvación como nunca lo hemos visto. Ese pacto hecho con los querubines era nuestro impedimento para llegar al trono. Ese pacto con los querubes se tuvo que romper. Pero entonces, ¿por qué rompió ese pacto con los querubines? ¿Qué fue lo que ellos hicieron? ¿En qué defraudaron el pacto para que Yeshua quisiera acabar ese pacto y celebrar un nuevo pacto? ¿Quién era Lucifer? Era un querubín, el querubín protector. Y se rebeló, y no solo él, sino muchos. Fue una familia de querubes. Y la historia de Israel fracasó en el desierto, se rebeló, y luego liderado por los fariseos, que no son más que la representación de esos querubes que dirigían al pueblo, que lo guiaron mal. Entonces Yeshua viene a sacar a sus ovejas de allí. Esos fariseos representaban a los querubes. No sé, no me atrevo a decir si realmente eran demonios, como alguien suscitó alguna vez. Pero por lo menos Yeshua fue directo en decir que eran hijos de Satanás, que eran hijos del diablo. Entonces, rechaza a los fariseos, rechaza al clero de esa época, rechaza a los líderes religiosos, a los doctores de la ley, y va en busca de otros. Hace una nueva alianza, un nuevo pueblo, un nuevo linaje con quien pretende casarse, con su novia. Entonces vienen las bodas del Cordero, la fiesta de las Sucas, ¿no? Se le concede a esos nuevos, a esa novia, vestirse de lino blanco y resplandeciente. Entonces, nada es casualidad. Su cuerpo, el cuerpo de la novia. Pero antes de nosotros, Él tenía otro cuerpo. Y rompe su cuerpo para tener otro cuerpo. Por eso cuando resucita, ni los discípulos lo reconocieron. Solo que ahora, en su cuerpo, estamos tatuados tú y yo. Estamos tatuados nosotros. Cuando yo leo Juan 17, ahí está todo. Él dijo, tú me los diste, no son del mundo. Entonces, ocurre la rebelión en el reino y el Padre decide darle a Yeshua, a su Hijo, otro cuerpo, otra esposa, otra novia en las regiones celestes. Fueron los que fueron escogidos allá y que ahora fueron entregados al Hijo para que fuera su pueblo, su cuerpo, su esposa. Pero para celebrar un nuevo pacto hay que romper el anterior. Y Yeshua tenía tatuado los querubines, tal como el velo. Yeshua tenía tatuado los querubes a su cuerpo, y para poder romperlo había que romper su propio cuerpo, y por eso es que grita de dolor. Rasga el velo del templo y el sacerdote dice, hemos entregado sangre inocente, y el soldado reconoce que era el Hijo, y ellos eran autoridad. Y ese pacto se rompió gracias a que los querubes se rebelaron contra esa verdad de que Yeshua era el Hijo de Dios. Por eso es lo que está en juego en la cruz, si es o no es Hijo de Dios. Porque esa fue la verdad que ocurrió allá, que fue puesta a prueba. Porque el Padre designó a su Hijo, pero antes de cierto tiempo, Yeshua no era conocido como Hijo. Pero cuando le hacen la designación, el Padre lo unge como Rey. Es cuando los querubes, que eran altos dignatarios, seres espirituales supremamente poderosos, se rebelan y no reconocen al Hijo. Por eso es que esa falsa doctrina de la Trinidad es
tan deplorable, porque desaparece a Yeshua como el hijo legítimo del Padre. Y hay algo que hará un sonido hermoso en su mente. Y es lo que sucedió después con el cuerpo de Yeshua, después de resucitar. Lo primero que debemos decir es que la Biblia es clara en decir que Yeshua murió, es decir, murió como cualquier ser humano lo hace. Quiero que estemos atentos para poder entender esto tan maravilloso. Ya vimos que gritó al morir y luego fue enterrado porque estaba a punto de empezar un Shabbat. Pero ocurrieron dos cosas muy raras y a la vez extraordinarias que sucedieron entre esos 3 días que los discípulos no vieron a Yeshua. No, fueron 3 días literales. Lo que pasa es que cuando pensamos que es viernes, sábado y domingo, las cuentas no nos dan, ¿no? Pero ya en otra oportunidad, cuando toquemos lo del calendario verdadero del Creador, pues ya lo vamos a entender. Bueno, pero volvamos. Aquí va la primera. Sucedieron 3 cosas, pero aquí va la primera. Primera de Pedro 3:18. Dice, porque también Yeshua padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Primera de Pedro 3:19 dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Es la cita que yo hacía mención. Y primera de Pedro 4:6 dice, por eso hasta a los muertos se les ha anunciado la buena nueva, para que condenados en carne, según los hombres, vivan en espíritu según Dios. Estos textos nos vuelan la cabeza. En primer lugar dice que la carne murió, pero que fue vivificado en su espíritu, y que en ese espíritu fue y predicó. Como les digo, la palabra correcta es anunció. ¿Qué fue lo que anunció? Su triunfo a los espíritus encarcelados, a esos que se habían rebelado. Lo que cabe destacar es que el espíritu de Yeshua salió de su cuerpo y fue a otro lugar a cumplir una tarea. Y eso es revelador, porque es la prueba del desprendimiento de la materia por parte del espíritu de Yeshua. Y luego el otro pasaje muestra que hasta los muertos se les anunció el Evangelio. Sin embargo, lo que queremos destacar para este tema del cuerpo de Yeshua es el hecho de que Yeshua abandonó su cuerpo mientras estaba muerto para ir a otra dimensión, posiblemente al abismo, ¿no? Donde hay espíritus que presumiblemente son ángeles revelados. Lo interesante es lo que ocurre una vez regresa y tiene relación con el velo que se rompe. Literalmente, ¿el cuerpo de Yeshua se rompió o no? Es decir, ¿no sirvió más de ahí en adelante? Y si fue así, esto explica el dolor que le causó al momento de morir. ¿Su grito fue de dolor? Yo creo que sí. Todo lo explicaría. Si el velo que representa su cuerpo se rompió, ¿por qué no se rompería el velo real? Ahora, yo estoy seguro que el cuerpo que Yeshua tuvo, o donde volvió a encarnar luego de regresar del abismo, era otro cuerpo diferente, aunque seguía siendo carne y hueso, ¿no? Porque dice que comió pescado con sus discípulos y que sentía hambre. Pero evidentemente ese cuerpo no se veía igual al otro. Eso se puede comprobar en el hecho de, como les digo, de que Miriam no lo reconoció. Tampoco los discípulos camino de Emaús lo reconocieron. Así que cuando el velo se rompió, alude a un hecho real. Y ahora el cuerpo de Yeshua era otro. Y aquí viene algo espectacular. Y es que el nuevo cuerpo de Yeshua no tiene querubes bordados. No tiene esos querubes bordados. Pero tiene algo que revela la nueva alianza, el nuevo pacto. Los clavos en sus manos, en sus pies y en el costado. Ya no tiene querubes bordados en su cuerpo. Ahora tiene marcas
del nuevo pacto. Ahora, no quiero adentrarme demasiado para no hacer tan largo el video, pero en Ezequiel 10 se menciona todo acerca de los querubines, que había 4 seres: cara de hombre, cara de animal, no dice cuál, ¿no? El tercero de león y el cuarto de águila. Pero en Apocalipsis 4 están así: primero león, segundo becerro, tercero hombre y cuarto águila. Y lo cierto es que hay una alusión muy fuerte que se hace de los toros de Basán al buey, ¿no? Salmo 22, eso está en Salmos 22. Por eso ya vamos a ver la Biblia, de aquí en adelante, vamos a ver la Biblia totalmente diferente a como la habíamos estado viendo antes. ¿Por qué? Porque estamos aplicando el mismo secreto de Yeshua, de que la Torá, de que los profetas, de que los salmos, todo habla ¿de quién? De Él. Y vamos a leer Salmo 22 porque hay una alusión clara a los toros. Salmo 22. Lo dijo David, pero por supuesto, estaba hablando, era Yeshua. Entonces imagine que estas palabras no las está diciendo David, sino las está diciendo es Yeshua. Salmos 22 dice: muchos toros me rodean, fuertes toros de Basán me cercan, contra mí abren sus fauces, leones que rugen y desgarran a su presa. Como agua he sido derramado, dislocados están todos mis huesos. Escuchen bien. Mi corazón se ha vuelto como cera y se derrite en mis entrañas. Se ha secado mi vigor como una teja. La lengua se me pega al paladar. Acuérdense del tengo sed, ¿no? Todo ocurrió a la perfección. Todo ocurrió milimétricamente. Me has hundido en el polvo de la muerte. Como perros de presa me han rodeado, me han cercado. Una banda de malvados me han traspasado las manos y los pies. ¿Les queda dudas de que el que está hablando es Yeshua? ¿Ah? Está hablando David, pero en realidad es Yeshua. Yeshua le puso esas palabras a David. Me han traspasado las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos. Con satisfacción perversa la gente se detiene a mirarme. Se reparten entre ellos mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Todos esos textos los discípulos los cogieron y se los aplicaron a Yeshua. Entonces esas experiencias de David fueron experiencias de Yeshua. ¿A dónde? En el reino. Todo su trasegar, toda su historia, su trono, el ser calificado como un hombre de acuerdo al corazón de Dios, todo eso fue la verdad revelada de lo que sucedió en el reino. Y me puedes estar preguntando, entonces Betsabé, sí. Betsabé también es el amor de Yeshua allá en el reino, pero pues no vamos a tener tiempo. Más adelante lo vamos a tocar sin duda. Así que si quieres saber toda la verdad, no leas la Biblia como un periódico de la historia aburrida de un pueblo llamado por allá Israel. No. Tienes que leerla es como la historia del reino, del rey Yeshua en el reino de los cielos. Miren, por ejemplo, Salmos 24. Léanlo, pero léanlo con esta perspectiva. Dice: del Eterno es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él fundó sobre los mares y afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte del Eterno? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá la bendición y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Elohim de Jacob.
Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El eterno, el fuerte y valiente, el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Yah de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Así que esos salmos no son lo que parecen, no es lo que la gente piensa de esos salmos. Son historias del reino de los cielos. Y ese velo que se rompe, ese velo que se rasga, es el fin de un pacto que él había hecho con los querubines, que lo traicionaron, que se rebelaron contra él, que lo desecharon, que lo atacaron incluso, que querían matarlo. Pero ahora él viene para hacer un pacto con otros hijos, con otros seres, con esa amada esposa que, tal como con el profeta Oseas, no eran los que eran hijos, pero vienen a ser llamados hijos. Así que espero que este mensaje nos llene de pensamientos espirituales hacia el Padre. Si es que somos sus escogidos, no tenemos nada más que agradecer y que alabar a nuestro Padre, que en su infinita misericordia nos tuvo misericordia. Y les repito, esto no se trata de que Él nos haya escogido porque somos buenos, no, todos hemos pecado, somos malos. Pero en su misericordia, los escogidos regresarán a la casa del Padre, entrarán a la tierra prometida, porque hacen parte del nuevo pacto que Yeshua celebró. Ese pacto con los querubes se dañó, se rompió. Ahora tú eres el pacto, tú eres parte del pacto. Y Yeshua es nuestro esposo, es nuestro Salvador. El misterioso velo hecho de primorosa, ¿qué? Labor. ¿Cuál era ese velo? Era el pacto con los querubines. Pero esos querubines se rebelaron, el pacto se rompió y Yeshua tuvo que venir a esta realidad, a esta dimensión, a romper su cuerpo. Ya ustedes lo leyeron. A romper su cuerpo para celebrar un nuevo pacto, pero este pacto es un pacto de sangre, es derramar su sangre. Ya no va a ser su cuerpo, sino va a ser derramar su sangre. Y esa sangre es el nuevo pacto que Él celebra con sus escogidos, con su asamblea. Que nuestro Padre les bendiga, y ha sido un placer para mí compartirles este tema. Ya mañana grabaremos, si el Padre permite, un nuevo tema, así que bendiciones para todos. Nuestro Padre les guarde y les bendiga.